Empezamos el libro Santa Rosa de Lima de la segunda edición del autor José Antonio del Busto, con la introducción. Escribir sobre Rosa de Santa María no ha sido fácil. Se debe atender al pensamiento de la época y discernir entre los testimonios que suelen magnificarse. Rosa, además, no tuvo una mentalidad común. ¿Acaso la tuvo sencilla? Pero el gran silencio que guardó toda su vida hace difícil acercarse a ella. Lo que dijo es poco, lo que escribió fue menos, y lo que la gente opinó fue bastante más. Rosa no era una persona común, era escéptica, con incursiones teológicas o casi teóloga, entregada a las vivencias místicas, era atípica. Su vida la desarrolló en dos casas, la del arcabucero Gaspar Flores, su padre, donde estuvo 27 años, y la del contador Gonzalo de la Maza, donde moró los 4 últimos de su existencia. Durante la mayor parte de estos años, su presencia fue un acto de fe, esperanza y caridad, fervor y penitencia, lealtad inquebrantable a la Iglesia tridentina y un inconmensurable amor a Dios. Su amor a Dios era infinito. Si para gloriar a Dios nació, Rosa no desperdició un momento de su vida y murió impregnada del amor divino. Su camino fue secreto, silente y eficaz, ajeno a toda vanagloria y lucimiento, honesto, sufriente y tenaz. A Rosa no le importaba la opinión de los hombres, solo le importaba la opinión de Dios. Por eso, acaso sin saberlo, siguió el camino de la santidad. Para conocer y dar a conocer su vida, hemos tomado una triple decisión: prescindir de todas las biografías antiguas y modernas sobre la santa limeña por ser tardías, hacer poco caso del proceso apostólico por considerarlo tardío también, entre el año 1630 y 1632, y finalmente citar muy contadas veces a los autores actuales. En otras palabras, nos hemos ceñido al proceso ordinario del 1 de octubre de 1617 al 7 de abril de 1618, iniciado el mismo año de la muerte de Santa Rosa, por ser el testimonio más directo, inmediato y antiguo, del que preferimos los testigos que vieron a los que solo oyeron, sin dejar de someter a criba, aún así, la subjetividad y la credulidad, la dubitación y la fantasía. Hemos desechado falsas profecías, milagros apócrifos y sensiblerías estériles para un mejor acercamiento a lo cierto. Bien intencionados, pero no ajenos a la crítica, ojalá hayamos alcanzado nuestro propósito. Si en nuestro libro San Martín de Porras, Martín de Porras Velázquez, Lima 1992, apreciamos al hombre de fuerte virtud y al hombre santo. En Santa Rosa de Lima, Isabel Flores de Oliva, percibimos a la mujer ascética y a la mujer santa. Son 3 categorías que nos sirven para descubrir al personaje, conocerlo y darlo a conocer. Hoy hemos terminado esta biografía de Rosa de Lima y nos sentimos satisfechos. Es la historia de su vida, la historia de su alma, la historia de su santidad. Tenemos presente que la Iglesia de Roma reverencia a sus santos de un modo especial, los recoge,
los venera y perenniza, los reconoce propios, les agradece y los ofrece a los católicos del mundo. La comunión de los santos es irrenunciable y rige a perpetuidad. Sin embargo, tampoco hemos olvidado el orgullo criollo y el prejuicio hispánico, la posibilidad de un mestizaje y los intereses creados en torno a todo esto. Rosa sigue igual, muerta ella. El fervor por su persona crece en Lima y en el Perú, en las Indias Occidentales y en las Islas Filipinas. Por eso, su causa resultó muy rápida. Esto no significa que fue más santa o menos santa que otros santos, pero sí habla de un fervor peruano, fervor muy especial. Blancos, indios, negros y hombres de todas las castas mixtas la proclamaron modelo de santidad. La reconocieron patrona del mundo colonial hispanohablante. Y esto, indiscutiblemente, no fue una evolución, sino una revolución. Desde un ángulo nuevo, desconocido, se unificó el Perú. Fue la primera gran unidad que hemos tenido, el orgullo criollo y mestizo, así como el de los indios y de los negros. Fue el factor preponderante de todo aquello. España lo reconoció y Roma hizo el resto. Rosa de Lima, si no fue mestiza de raza, lo que no es un imposible, fue mestiza por aclamación. No queremos concluir estas líneas sin recordar y agradecer a las personas que posibilitaron la realización de este libro. En primer lugar, al doctor Salomón Lerner Febres, quien cuando ocupaba el rectorado de la Pontificia Universidad Católica del Perú, nos encomendó escribir la vida de Santa Rosa de Lima, patrona de dicha casa de estudios, y al ingeniero Luis Guzmán Barrón Sobrevilla, actual rector, a quien se debe la publicación de este libro. A Ramón Mujica Pinilla, autor de Rosa Limensis y miembro del Instituto Ribagüero, por su constante amistad e intercambio de ideas, así como por la gran ayuda que nos representó su obra, y a Rosa Carrasco Ligarda, también miembro del Instituto Ribagüero y catedrática de literatura en la Universidad Femenina del Sagrado Corazón, quien con generoso desprendimiento nos proporcionó su estudio inédito sobre los escritos de Rosa de Santa María para que lo pudiéramos utilizar parcialmente. Asimismo, nuestra gratitud es grande para con los doctores Raúl León Barúa, gastroenterólogo, presidente de la Academia Nacional de Medicina, Luis de Sabringas, neurólogo, jefe del Servicio de Neurología del Hospital Guillermo Almenara, Rogelio Sueirio Cabredo, neurocirujano, jefe del Servicio de la Salud de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por habernos asesorado en todo lo concerniente a los males físicos, ciertos y posibles de Rosa de Santa María, y la doctora Norma Reatigui Collatera, decana de la Facultad de Psicología de la Universidad Cayetano Heredia, por haber cumplido el importante asesoramiento en lo que atañe al psiquismo de nuestra biografiada. Recordamos y agradecemos también a Laura Gutiérrez Arbulú, directora del Archivo Arzobispal de Lima, quien puso a nuestra disposición los documentos del proceso apostolístico y los viejos libros bautismales de la parroquia de San Sebastián. Finalmente, nuestro agradecimiento a Marta Solano Cancha, quien tuvo a su cargo la transcripción de nuestros originales
mecanografiados a su versión digital. A todos ellos, nuestra gratitud más sincera. José Antonio del Busto, Lima, 30 de agosto de 2005. Capítulo preliminar: Lima religiosa. La Lima de Santa Rosa. Santa Rosa de Lima, en el mundo terrenal Isabel Flores Oliva, y en el mundo dominico Rosa de Santa María, vivió en la jurisdicción limeña entre 1586, año de su nacimiento, y 1617, año de su defunción. La ciudad de los Reyes, por nombre indígena Lima, fue su urbe natal. Era ciudad importante, tenía medio siglo de fundada y rasgos de gran ciudad. Se erigió en un campo raso, a 2 leguas del mar, y poseía todas las bondades para ser urbe promisora: buen viento, buena agua, buena hierba, buenos bosques, buenas tierras, buen puerto y buenos indios a su alrededor. Un río atravesaba el valle de levante a poniente. Se trataba del Rímac, que traía mucha agua en enero, febrero y marzo. Una descripción del cronista Pedro Cieza de León hacia 1550 nos aproxima bastante a la Lima en la que Rosa vino al mundo. Dice así: esta ciudad, después del Cusco, es la mayor de todo el reino del Perú y la más principal, y en ella hay buenas casas y algunas muy galanas con sus torres y terrados, y la plaza es grande y las calles anchas, y por todas las más casas pasan acequias, que es no poco contento, del agua de las que sirven y riegan sus huertos y jardines, que son muchos, frescos y deleitosos. Está en este tiempo asentada en esta ciudad la corte del virrey y chanchería real, la audiencia, por lo cual y porque la contratación de todo el reino de tierra firme está en ella. Hay siempre mucha gente y grandes y ricas tiendas de mercaderes. Y en el año que yo salí de este reino, había muchos vecinos de los que tenían encomiendas de indios tan ricos y prósperos que valían sus haciendas a 150,000 ducados, y a 80, y a 60, y a 50, y algunos más y otros menos. Y muchas veces salen navíos del puerto de esta ciudad que llevan 800,000 ducados cada uno, y algunos más de 1,000,000. Por encima de la ciudad, a la parte de nororiente, está un grande y muy alto cerro, donde está puesta una cruz. Fuera de la ciudad, a una parte y a otra, hay muchas estancias y heredamientos, donde los españoles tienen sus ganados y palomares, y muchas viñas y huertas muy frescas y deleitosas, llenas de las frutas naturales de la tierra, y de higuerales, platanales, granados, cañas dulces, melones, naranjos, limas, sidras, toronjas y las legumbres que se han traído de España. Todo tan bueno y gustoso que no tiene falta. Y cierto para pasar la vida humana, cesando los escándalos y alborotos, es una de las buenas tierras del mundo, pues vemos que en ella no hay hambre, ni pestilencia, ni llueve, ni caen rayos ni relámpagos, ni se oyen truenos, antes siempre está el cielo sereno y muy hermoso. 7 lustros después de escribirse esta descripción, nació Santa Rosa de Lima. Su época es fácil de precisar. Fueron 31 años en los que ocurrió o tuvo vigencia todo lo que a continuación sigue.
Su existencia transcurrió durante los gobiernos de 6 virreyes: Fernando de Torres y Portugal, conde de Villartón Pardo, de 1586 a 1589; García Hurtado de Mendoza, marqués de Cañete, de 1589 a 1596; Luis de Velasco, marqués de Salinas, 1596 al año 1604; Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey, 1604 a 1606; Juan Mendoza y Luna, marqués de Montes Claros, de 1607 a 1615; y Francisco de Borja y Aragón, príncipe de Esquilache, de 1615 a 1621. Durante su vida, la arquidiócesis limeña estuvo regida por 2 arzobispos: Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, natural de Villaquejida en León, muerto en Saña mientras visitaba su arzobispado el 23 de marzo de 1606, y Bartolomé de Lobo Guerrero, natural de Ronda en Andalucía, inquisidor en la Nueva España y arzobispo de Santa Fe de Bogotá, quien tomó posesión de la silla limense el 4 de octubre de 1609. Cuando floreció en santidad Rosa de Lima, la ciudad de los Reyes, capital del virreinato, tenía medio siglo de fundada y era cabeza de arzobispado. Su iglesia mayor, construida en 1535, ascendió a catedral con Fray Jerónimo de Loaiza, dominico, quien fue su primer obispo en el año de 1543 y arzobispo en 1546. Surgieron alrededor de la iglesia catedralicia 7 parroquias: el Sagrario en 1535, San Sebastián en 1554, Santa Ana en 1570, Santiago del Cercado 1571, San Lázaro 1573, San Marcelo 1584 y Nuestra Señora de Atocha en 1614, que después se llamó de los huérfanos. Rosa también llegó a ver 5 conventos de frailes y una casa de jesuitas: Nuestra Señora de la Merced en 1536, de mercedarios Nuestra Señora del Rosario 1537, de dominicos Santísimo Nombre de Jesús en 1546, de franciscanos de San Agustín en 1552, de agustinos y Nuestra Señora de Montserrat en 1600, fundación de benitos que no prosperó. Los jesuitas o ignacianos llegaron en 1568 y ese mismo año se instalaron junto a la iglesia de San Pablo, por otro nombre, la Compañía de Jesús. Siguieron las Recoletas o Recolecciones: Nuestra Señora de Belén en 1606, de los Mercedarios Santa María Magdalena en 1611, de los dominicos y precediendo a ambas Santa María de los Ángeles en 1596, de los franciscanos. Los agustinos y jesuitas no tuvieron recolección, aunque los primeros poseyeron poco después la de Nuestra Señora de Guía en 1620, que Rosa no llegó a conocer. Una institución que acaso tuvo que ver con Rosa fue el Tribunal del Santo Oficio de la Inquisición, instalado en 1570.
En aquella época la Iglesia predominaba en todos los ámbitos, desde la Universidad de San Marcos en 1551 hasta los colegios mayores como los de San Felipe y San Marcos en 1575, San Martín 1582 y el Colegio Seminario 1594. A esto se añadieron el Colegio Máximo de San Pablo en 1570 de los jesuitas, el Colegio Mayor de San Ildefonso en 1612 de los agustinos y el de Nuestra Señora de Guadalupe en año de 1614 de los franciscanos. Rosa no llegó a ver los colegios mayores de San Pedro Nolasco en 1626, de los mercedarios, ni el Colegio Máximo de Santo Tomás en 1645 de los dominicos. También la Iglesia, en virtud del regio patronato, tenía injerencia sobre los hospitales capitalinos, el de San Andrés en 1550 para españoles, el de Santa Ana en 1550 para indios y el de San Cosme y San Damián, que también se llamó de la Caridad, para españolas y criollas en 1559, el del Espíritu Santo en 1573 para mariantes, el de San Lázaro en 1563 para llagados y leprosos, el de San Diego en 1594 para clérigos y el de Nuestra Señora de Atocha en 1600 para niños expósitos. En 1614, la capital tenía 25.454 habitantes, de los cuales la décima parte eran sacerdotes o religiosas. Los limeños vivían orgullosos de su ciudad y la proclamaban Roma por sus iglesias, Florencia por su hermosura, Milán por sus visitantes, Bolonia por su abundancia, Venecia por su riqueza, Génova por sus hijos y Salamanca por su universidad. Al año se decían 300.000 misas y se celebraban 150 fiestas públicas entre religiosas y profanas. Era una urbe que surgía a la luz de las iluminarias del cielo que la habían tomado astrológicamente bajo su protección Saturno, Mercurio y Piscis. Fray Juan Meléndez la reconoce emporio y metrópoli de los dilatados y poderosos reinos del Perú. Todos se esmeraban en llamarla familiarmente Lima y oficialmente la ciudad de los reyes. Una última característica signó la capital del virreinato peruano, su piedad. Esta piedad convirtió a la ciudad de los reyes en la ciudad de los santos. La vida en los hogares limeños era de una acentuación cristiana muy marcada. Los vecinos seguían viviendo en mucho el clima de la Reconquista. La piedad ciudadana y familiar eran acentuadísimas, por eso escribió el cronista. Indicio no pequeño de esta piedad es también la reverencia y respeto con que se tratan las cosas sagradas, la riqueza, ornato y majestad con que se sirve el culto divino, la reverencia a los sacerdotes, el gusto y aprecio con que se oye la divina palabra y la afición a todo género de virtud, en que siempre se hallan personas muy aprovechadas, no sólo del estado eclesiástico, sino también muchos seglares, hombres y mujeres tan dados a oración, mortificación y a todo ejercicio propio de gente devota, que pueden ser maestros de vida espiritual y perfecta. Una de estas personas fue Rosa de Santa María. Los monasterios. Durante la existencia de Rosa de Santa María, Lima cobijó varios monasterios. Unos se fundaron antes de nacer la santa, otros a lo largo de su vida. De ellos, Rosa tuvo que ver con el de la Encarnación, con el de Santa Clara y con el de las Descalzas de San José. Para terminar la semblanza de Lima en tiempos de Rosa, conozcamos
un breve historial de ellos, pues Rosa quería ser monja. El monasterio de la Encarnación tuvo por origen el beaterio de San Agustín, que fundaran doña Leonor de Portocarrero, viuda del tesorero real Alonso de Almaraz, y su hija doña Mencía de Sosa, viuda del caudillo rebelde Francisco Hernández Girón, ejecutado en 1554 y cuyo cráneo fue exhibido en una jaula en la Plaza Mayor de Lima, junto con los de Gonzalo Pizarro y Francisco de Carvajal. El beaterio se fundó en 1557 durante el patronato de la Virgen de los Remedios y estuvo en el barrio de San Sebastián, pero en 1561 se hizo la fundación y reconocimiento de las beatas como monjas canónigas regulares de San Agustín, y se cambió el nombre de su advocación por el de Nuestra Señora de la Encarnación. Fue priora doña Leonor de Portocarrero y su priora su hija doña Mencía. La primera gobernó 28 años hasta su muerte, el 27 de junio de 1590, y la segunda otros 28 años, esta vez como abadesa hasta su fin, el 24 de mayo de 1618. El traslado del cráneo de Francisco de Hernández se hizo en 1562, después de ser recuperado por doña Mencía. Se le dio sepultura en una caja que puso doña Mencía, entre la que iría a ser su tumba y la de su madre. Su drama dio pie a que cantaran los arrieros tucumanos: Abadesa, la abadesa de la Santa Encarnación, ruega a Cristo por el alma de Francisco de Girón. Fuele la Encarnación el precursor de todos los monasterios monjiles del Perú. De él salieron las primeras religiosas para fundar los de la Concepción, Santísima Trinidad y Santa Clara. Dice el padre Cobo: en grandeza de sitio hace ventaja este monasterio a todos los otros de monjas de esta ciudad, porque coge una isla de 2 cuadras y media en largo, dentro de la cual es tanta la cantidad de edificios que hay que parece un pueblo. De 700 almas, las 300 son monjas, con las novicias, hermanas y donadas, y las 400 criadas y esclavas, y las doncellas seglares que se crían dentro hasta tomar estado. La iglesia es bien capaz y proporcionada, cubierta de madera a 5 paños, con la capilla mayor y crucero de bóveda. El segundo monasterio fue el de Nuestra Señora de la Concepción. Lo fundaron Inés de Muñoz y de Rivera y su nuera viuda María de Chávez. Inés de Muñoz había casado primero con Francisco Martín de Alcántara, el hermano materno de Francisco Pizarro, y después con don Antonio de Rivera, hombre rico y principal. Pero la muerte de este último y del hijo de ambos, que se llamó Antonio de Rivera, el mozo, decidieron suegra y nuera fundar el cenobio concepcionista según la regla de San Francisco. El monasterio se fundó el 23 de septiembre de 1573 y se edificó sobre el solar del conquistador Lorenzo de Estupiñán. Doña Inés murió de 110 años de edad el 3 de junio de 1594. Dejó ella fama de haber traído el primer trigo de Lima y su segundo marido de haber traído el primer olivo al Perú. Asimismo, se debe también a ambos el primer obraje de lanas en el pueblo de Zapayanga, al sur de Jauja, dice el citado Cobo. Hace aumentado mucho este monasterio en número de monjas, edificio lustre y ornato del culto divino. Tiene 7 cuadras y media, distante de la plaza mayor, 3 cuadras. Hay en él más de 250 monjas y otras tantas criadas y esclavas. Tiene una muy agradable y capaz iglesia,
con la capilla mayor y crucero de bóveda y el cuerpo de ella cubierto de lazos y casetones dorados. Curiosos altares y retablos magníficos, uno de ellos traído entero de España, con todas sus figuras de talla de muy perfecta mano y un bulto de crucifijo de mucha devoción que costó 2000 pesos. El monasterio de la Santísima Trinidad fue el tercero que tuvo Lima. Se fundó en 1548 junto a la iglesia de San Marcelo, donde estuvo hasta que en 1605 se mudó a un solar del conquistador Pedro de Alconchel, el trompeta de Pizarro, y a partir de entonces creció notoriamente tanto en número de religiosas como en expansión de local. Aquí dice Cobo: han labrado una muy fuerte y suntuosa iglesia que se dedicó a la octava de la Natividad de Nuestra Señora el año de 1614. Tiene al presente 1635, 140 religiosas. Fueron los fundadores de este monasterio Juan de Rivas y su esposa Lucrecia de Sansoles, que fue la primera abadesa hasta 1612, año en que falleció. El cuarto fue el monasterio de Santa Clara. Lo fundó en 1604 el portugués Francisco de Saldaña con la anuencia y en favor del arzobispo Mogrovejo. Saldaña donó para la obra toda su hacienda, unos 13,000 pesos, y además se dio él por servidor sin salario, pensando hacerse clérigo y ser capellán del cenobio. Las nuevas monjas eligieron la Orden de San Francisco, cuya primera abadesa fue Justina de Guevara. Con ella entraron 12 doncellas, hijas de conquistadores. Siguió el monasterio de las Descalzas de San José en 1615. Fue su fundadora doña Inés de Sosa, hija del regidor Francisco de Talavera y esposa del conquistador Francisco de Cárdenas, pero luego de dejar 14,000 pesos para la obra, falleció sin poder verla iniciada. Fue su primera abadesa Inés de Rivera, de Medellín de Extremadura, monja de ejemplar vida durante 28 años en el monasterio de la Concepción. Cambió su nombre por el de Leonor de la Santísima Trinidad y se desempeñó como abadesa hasta que murió en 1624. Dice el cronista: está este convento en la plaza de Santa Ana, tiene bastante sitio y una iglesia capaz y de buena fábrica, con la capilla mayor cubierta de rica y curiosa lacería, y un clérigo capellán que celebra cada día. Tiene al presente, en el año 1635, 80 monjas, las cuales hacen vida muy austera y dan a esta república muy gran edificación con su grande observancia. Rosa tuvo ante todos estos monasterios limeños una actitud especial. Por su cuna humilde y falta de dote, no era frágil ingresar a los monasterios de la Encarnación, de la Concepción y de la Santísima Trinidad. Asimismo, estuvo por entrar al monasterio de Santa Clara y no aceptó el de las Descalzas de San José. En el fondo de su corazón, lo que Rosa quería era ser monja dominica y fundar el monasterio de Santa Catalina de Siena de la capital, pero por entonces en Lima todavía no existían las religiosas dominicas. Los santos. Fue la de Rosa una época especial, pues vivieron junto a ella en el virreinato del Perú Santo Toribio de Mogrovejo, San Francisco Solano, San Martín de Porras y acaso San Juan Macías. Con Rosa fueron 5 los santos que produjo la capital virreinal peruana, todos muertos en Lima, salvo Santo Toribio, que finó en Saña. También fue de este lapso la beata Sorana de los Ángeles Monteagudo, que floreció en Arequipa. Igualmente, vivieron en el Perú al mismo tiempo que Rosa los siervos de Dios Luis López de Solís, Agustino,
Fray Gonzalo Díaz de Amarante, mercedario; Diego Martínez, jesuita; Juan Sebastián de la Parra, jesuita; Fray Pedro Urraca, mercedario; Juan de Ayosa, jesuita; Francisco de Castillo, jesuita; y Francisco Camacho Juan de Diana. Asimismo, fueron coetáneos de Rosa en el virreinato peruano los aspirantes a siervos de Dios María de Jesús, agustina; María de Esquivel, laica; Fray Andrés Corzo, franciscano; Juan de la Concepción, franciscano; Isabel de Porras Marmolejo, terciaria franciscana; Juan del Castillo, laico; Fray Juan Gómez, franciscano; Antonio de San Pedro, mercedario; Francisco Verdugo, presbítero y obispo; Estefanía de San Francisco, terciaria franciscana; Miguel de Santo Domingo, donado dominico; Jerónima de San Francisco, concepcionista; Antonio Ruiz de Montoya, jesuita; Lucía Guerra de la Daga, Francisco de San Antonio, lego dominico; Feliciana de Jesús, Isabel de Jesús, monja no precisadas; Miguel de Rivera, clérigo presbítero; Gonzalo Báez, hermano jesuita; y Úrsula de Cristo, donada clarisa. En otras palabras, Santa Rosa de Lima vivió cronológicamente entre las figuras de los siervos de Dios: Fray Diego Ruiz Ortiz, el protomártir del Perú, y del virtuoso indio chiclayano Nicolás de Yon, sastre de oficio. No fue, pues, de casualidad que hubiera en el Perú, en la época que vivió Rosa, 4 santos, una beata, 8 siervos de Dios y 20 bienaventurados. Eran los frutos de la Reforma Católica Tridentina y de la piedad reinante. Por eso, también correspondió al Virreinato del Perú ofrecer las 2 primeras santas del continente indiano, Isabel Flores de Oliva, la Rosa de Lima, y Mariana de Jesús Paredes, la Azucena de Quito. Después de haber leído la introducción y el capítulo preliminar, empezaremos con el capítulo 1, la familia. El padre. El arcabucero Gaspar Flores fue natural de San Juan de Puerto Rico. Vino al mundo, según lo que se calcula a partir de las confesiones que realizó a lo largo de su vida entre 1521 y 1528. Fue hijo matrimonial de Hernando de la Puente y María Flores, españoles de mediano estatus social, probablemente cristianos viexos. Los usos saltuarios propios de la época le permitieron anteponer su apellido materno al paterno y figurar así durante toda su existencia. Pasó a tierra firme en 1545 y llegó a Panamá cuando era allí gobernador el sevillano Pedro de Casaus. En Panamá presenció la rendición de la armada gonzalista de Pedro Alonso de Hinojosa, sentó plaza de soldado en el ejército del rey y pasó al Perú con el presidente de la audiencia limeña, Pedro de la Gasca, con quien concurrió a la batalla de Jaquijacuana en la Pampa de Anta el 9 de abril de 1548, punto final de la rebelión de Gonzalo Pizarro. Estando en Lima, en 1552, se vincula con el capitán Pedro Luis de Cabrera y con el hidalgo Juan Ramírez Segarra, y se desempeñó como criado o escudero del primero, con quien llegó a Potosí. Al regresar a Lima, presenció la llegada de los vencidos en la Rota de Chuquinga. Por estar postrado en la cama, enfermo, no participó en la captura de Toribio Galíndez, soldado que pensaba alzarse con la armada y entregarla a los rebeldes gironistas, acudillados por Francisco Hernández Girón, pero recuperado de su mal y vuelto al campamento de Ate, sale con el general Pablo de Meneses, asiste al desbarate de Villacurí
en el desierto iqueño el 31 de marzo de 1554 y combate posteriormente con el ejército de la Audiencia en la batalla de Pucará el 21 de mayo de 1554, acción en la región puneña que significó el fin de las guerras civiles de los conquistadores. Sirvió luego con el capitán Antonio de Osllano en la entrada de los Bracamoros al norte de Cajamarca. La lucha fue dura y penosa, pues se combatió contra los indios flecheros y por poco contra el capitán Juan de Salinas y Loyola, quien salió de Yaguarozongo al oriente de Cuenca, hoy Ecuador, alegando que estaba penetrando tierras suyas. No llegaron a las armas porque se presentó Juan Ramírez Segarra, el amigo de Gaspar Flores, con pliegos del virrey Marqués de Cañete, dirimiendo la contienda. Cumplida la misión de Juan Ramírez Segarra, Osnayo encargó a Gaspar Flores y a otros soldados que lo escoltaran hasta ponerlo fuera del alcance de los indios flecheros. Al retornar a Lima, se pagaron sus servicios con una plaza de arcabucero en la escolta virreinal. Se autotituló en esos días residente en esta ciudad y gentil hombre de los arcabuceros de la guardia de este reino. La merced se le otorgó el 28 de febrero de 1557, pero él comenzó a servir el 9 de marzo. Sin embargo, 4 años después, no figura como arcabucero en la lista de los lanzas y arcabuques del virrey Conde de Nieva. Ello se debe a que en 1560 hizo compañía con Tomás Bendicho para explotar unas minas de oro y plata en Chucuito, corregimiento de Huánuco, aunque no sacó ningún provecho de esta actividad, pues en 1564 aparece nombrado en un acta notarial de Lima como maestro de esgrima y profesor de danza, habilidades que no le conocíamos. Eran los últimos días frívolos del virrey Conde de Nieva. Lo cierto es que se reintegró a su plaza soldadesca y fue uno de los arcabuceros escogidos para la famosa visita de la Sierra Peruana que realizó el virrey Francisco de Toledo. Integrándola participó en la guerra de Vilcabamba contra el inca Túpac Amaru, en las que intervino en la toma del puente de Chuquichaca y de la fortaleza de Huayna Pucara. Antes de volver al Cusco, asistió a la fundación de San Francisco de Vilcabamba, siempre formando parte de la escolta virreinal. Estuvo en La Plata y Potosí, igualmente en la campaña contra los indios chiriguanos. Viaja entonces a Arequipa y llega por mar al Callao, para entrar finalmente a Lima el 20 de noviembre de 1575, víspera de la presentación de Nuestra Señora. Tiempo después, el 1 de mayo de 1577, contrajo matrimonio en la parroquia catedralicia del Sagrario con la limeña María de Oliva, hija de Francisco de Oliva y de Isabel de Herrera. Fueron testigos de la ceremonia Cristóbal de León, Antonio Lobato, Francisco Castilla y el capitán Juan Maldonado de Buendía, veterano de la guerra contra los gironistas. La suegra del arcabucero, que al parecer era viuda, dotó a la contrayente con una barra de plata, bien que los desposados emplearon 9 años más tarde en comprar la definitiva casa hogareña a espaldas del Hospital del Espíritu Santo, que era el de los Mariantes. En 1575, Gaspar Flores volvió a las actividades mineras, pero su suerte no mejoró, por lo que 3 años después, el virrey Conde de Villar lo acogió nuevamente en la compañía de arcabuceros, con 250 pesos anuales de salario para atender a la artillería de la sala de armas del Palacio Virreinal. Gaspar Flores seguía pobre y con muchos hijos, pero se codiaba con familias conocidas de la capital, como eran las de Juan Vasco, alférez de Melchor Verdugo, cuando se levantó en Trujillo, la del contador Juan de Cáceres, asesinado por Girón en la ciudad del Cusco, y la de su antiguo amigo y compañero de armas,
Juan Ramírez Segarra, cuyo padre era Pedro de Casaus, que fue gobernador de Panamá cuando Gaspar Flores era un mancebo sin oficio en tierra firme. Juan Ramírez Segarra había sido corregidor de Arequipa y estaba casado con la hija del factor Bernardino de Romaní. Gaspar Flores pues había ascendido socialmente. Arcabucero de los virreyes Fernando de Torres y García Hurtado de Mendoza, aún proseguía en el oficio con Gaspar de Zúñiga y Acevedo, conde de Monterrey. Su fortuna de soldado no debía de ser mayor, pero debe de haber mejorado durante el tiempo en que fue administrador de un obraje en Quibes, Sierra de Canta, hacia 1597. No era poca cosa mantener 13 hijos, aunque algunos, es verdad, fallecieron cuando eran niños. Para ayudarse, actuó como intérprete de los indios ante la Real Audiencia en 1602, hecho que nos hace ver que el soldado sabía la lengua quechua. Ese mismo año solicitó una información de sus servicios pretendiendo una merced de la corona. Sus ascensos sociales siguieron progresando. En 1608 depuso como testigo en la probanza de Nicolás de Mendoza Carvajal, que pretendía un hábito militar en la Orden de Santiago. En 1618 hizo lo mismo a favor de Jorge Manrique de Lara y Cepeda, aspirante igualmente a la Orden de Apóstol y futuro presidente de la Audiencia de Charcas. Estaba viejo, muy viejo, pero él se confesaba más viejo todavía. Seguía de residente en la ciudad de los Reyes, vale decir morador, con casa de morada en ella. No era vecino encomendero, tampoco estante ni pesante. Firmaba, sabía leer y escribir, incluso había llevado puntualmente un cuaderno con apuntes de familia en el que se notaba el día y la hora en que había nacido cada uno de sus 13 hijos, precaución útil para un padre prolífico. En los interrogatorios sobre las virtudes de su hija Rosa, efectuados en Lima el 22 de febrero de 1618, se muestra impaciente. Prefiere las respuestas fáciles, cortas, nada coloridas. Al anciano, de más de 90 años, se le aprecia parco, con fatiga senil, enemigo de los pormenores. Incluso es mal observador, no entra en apreciaciones de la vida femenil, porque ese testigo era hombre y no cuidaba de saberlo. Cuando conoce el tema, es directo en su respuesta, pero si no era así, evitaba repeticiones y el escribano se veía obligado a escribir. Dijo que dice lo que tenía dicho en la pregunta antes de esta. Dijo que no la sabe. Dijo que no sabe nada de lo que dice la pregunta. Se preocupaba poco de su casa. No estaba al tanto de todo. El peso del hogar lo llevaba su esposa. Por eso no tuvo mucho conocimiento sobre la vida de su hija. Él se acostaba temprano. Se lo veía enfermo y en cama. Estaba viejo. El 20 de abril de 1618, 8 meses después de fallecida su hija Rosa, elevó un escrito al rey solicitándole mercedes dada su precaria situación económica. Expuso haber servido a la corona durante 78 años, ser el último sobreviviente de la compañía original de arcabuceros del virreinato, y añade los méritos de su difunta hija Rosa por los muchos milagros que hizo en vida y en muerte, y haber sido la primera flor con cuyas virtudes y santidad ha querido nuestro Señor engrandecer al Perú. De hecho, Gaspar Flores es el último de los conquistadores que nombra al Perú Pirú. El arcabucero testó en Lima el 20 de julio de 1620. Estaba enfermo del cuerpo y sano de la voluntad. Pidió ser enterrado en la iglesia de Santo Domingo. El testamento muestra que su situación no era tan precaria como la había hecho ver 2 años atrás. Tenía una casa, 3 esclavos, una mula ensillada, una escopeta
y otros enseres. Murió después de febrero de 1622, es decir, según sus cálculos y confesiones, alcanzó los 100 años antes más que menos. A Angélico Medoro, que sin duda conoció a Gaspar Flores, se le atribuye un lienzo que, a decir verdad, solo el artista podía pintar entonces en Lima. Ya no vivía Mateo Pérez de Alessio. El Viti nunca había sido retratista. El cuadro se titula La muerte de Santa Rosa y allí aparece de pie el padre de la santa, delgado, barbinegro, de raza blanca, trigueño. Su vestido es el de la gente llana y no compite en nada con los de un par de caballeros que asimismo figuran en el lienzo. Usa jubón plomizo de mangas largas y lleva un pañuelo atado a la cabeza, como lo usaban los hombres del común, incluso los marineros. Resulta casi inútil reparar en las facciones, pero la nariz es aquilina y los ojos de color oscuro. El arcabucero tenía entonces, hacia 1618, más de 90 años y estaba próximo a cumplir los 100. Sin embargo, el pintor, por concesión especial, pareciera haberle quitado medio siglo de encima, pues el personaje aparente solo 50 otoños. Como el retrato no es de confiar, se debe recurrir a lo poco que pudo tener de auténtico y que suele no variar con la edad. El color de la piel, los ojos oscuros, la nariz aguileña y la delgadez corpórea. Pero alguna de las características nombradas perteneció al arcabucero o el representado es un personaje totalmente de ficción. No existe respuesta alguna a esta pregunta. La madre. Se llamó María de Oliva y Herrera, era criolla de Lima y fue hija de Francisco de Oliva y de Isabel de Herrera. Había nacido hacia 1560. Firmaba Ma de Oliva o M de Oliva y sabía leer y escribir. Era bastante menor que su marido, tenía personalidad definida, no era de malos sentimientos, pero sí de genio fuerte. Se le descubre activa, hacendosa, preocupada, religiosa, irascible, tenaz, dominante, curiosa, efusiva y temerosa de oscuridades. Su religiosidad no era nada excepcional, era la común a una criolla limeña de su época. Misas, novenas, rosarios, procesiones, tampoco más. Se autodefinía como cristiana temerosa de Dios y de su conciencia. Su moral era fuerte sin llegar a rígida. Socialmente le importaba la opinión de los demás. Desde 1577 estaba casada con Gaspar Flores, gentil hombre de la compañía de arcabuces de la guardia de este reino, a quien llegó a darle 13 hijos, de los cuales varios fallecieron niños. Al final, por el testamento de su marido en 1620, quedó instituida tutora de sus vástagos por ser persona de mucha fidelidad y confianza y muy buena cristiana. María de Oliva, en una remota posibilidad, si se cruzan algunos datos que veremos adelante, quizá puede ser calificada de mestiza, es decir, traer sangre india. El citado cuadro, La muerte de Santa Rosa, atribuida a Angélico Medoro, pintor que la conoció, la representa de tez más oscura que la de su marido y las de otras personas españolas de lienzo. Figura arrodillada y con la cara cubierta parcialmente por un pañuelo albo con el que enjuga sus lágrimas. También luce rejuvenecida, pues por entonces era sexagenaria o poco menos sino mayor. Su cabello es negro, liso, sin canas y está atado en la nuca, que oculta una mantelina blanca. Está hincada al pie de su cónyuge. Marido y mujer lucen prendas burdas. A ninguno se le aprecia el calzado. Los zapatos se esconden mañosamente, acaso por ser borceguíes o chapines humildes, parientes cercanos de las alpargatas. El cuadro no tiene que ser realista y de hecho no lo es respecto de las edades de los personajes. Sin embargo,
Interesa subrayar los vestidos corrientes que exhibe María de Oliva: falda roja, blusa negra, manto verde y mantelina blanca. Es el atuendo de una mujer criolla o España común, sin adornos ni joyas, bordados ni lentejuelas. Sus ropas son las propias de una fémina que forma parte del penúltimo o antepenúltimo estrato social de la República de Españoles. Ella y su marido eran gente honesta, laboriosa, pero en ningún caso gente hidalga o de fortuna. Lo de la estrechez era cierto. El jesuita Antonio de Vega Loaiza, confesor de Gaspar y María, afirmó que ambos eran buenos padres y personas reconocidas, piedad y cristiandad, aunque pobres y necesitados. Los hermanos. Los hijos de Gaspar Flores y María de Oliva fueron 13, todos nacidos en Lima y algunos desaparecidos muy pequeños. Siguiendo los usos saltuarios de la época, se apellidaron Flores de Oliva o Flores de Herrera. La lista de estos vástagos, en orden cronológico, la reconstruimos así. 1. Gaspar Flores de Oliva, el primogénito, bautizado en la parroquia de San Sebastián, como todos los hermanos que le siguen, el 1 de junio de 1579, por el cura Antonio Polanco. Fueron sus padrinos el licenciado Francisco Falcón e Isabel Mexía, su mujer. Desde 1603 servía en la guerra de Chile contra los indios araucanos. Alcanzó el grado de capitán. Su hijo Gaspar fue casado con Isabel Argave, matrimonio del que nació Laura Rosa Flores de Oliva, que en 1709 ingresó de monja dominica al limeño monasterio de Santa Catalina. 2. Bernardina Flores de Oliva, bautizada como Bernaldina el martes 13 de junio de 1581 por el cura Polanco. Sus padrinos fueron Diego de Aguilar e Isabel de Castro, su mujer. Murió en Quibes hacia 1597 y fue enterrada en la pequeña iglesia de ese lugar. Finó de 15 o 16 años de edad, pero se le recordaba como fallecida a los 14. 3. Hernando Flores de Herrera, bautizado por el cura Polanco el 24 de mayo de 1584. Lo apadrinaron Blasco Hernández e Inés de Cabañas. Sabía leer y escribir. Se dedicó a la agricultura en una chacra que aportó su esposa. Vivía en el barrio de Santa Ana, donde falleció el 13 de diciembre de 1627, luego de otorgar testamento ese mismo año. En su esposa Josefa de Torres dejó una hija, Sulpicia Flores de Torres. 4. Isabel Flores de Oliva, de 1586 a 1617, hoy Santa Rosa de Lima, motivo del presente estudio. 5. Francisco Flores de Oliva, bautizado por el bachiller Hernando Martínez, el 6 de junio de 1590. Sus padrinos fueron Gonzalo García y Leonor de Melo. Murió tempranamente. 6. Juana Flores de Oliva, bautizada el 11 de septiembre de 1592 por el bachiller Laurencio Delgado de León, cura de San Sebastián. El padrino fue Diego Rodríguez. En la procesión efectuada en la Plaza Mayor de Lima en honor a Rosa de Santa María, el 26 de agosto de 1669, salió en hábito de clérigo y entre dos diputados de la ciudad, un nieto suyo. 7. Antonio Flores de Herrera, bautizado el 8 de julio de 1594 por el doctor Gaspar Centurión de Espínola, cura de San Sebastián. Fueron sus padrinos Hernando Remón de Oviedo y Juana de Toledo. Vivía en 1688 y se creía que estaba en Condoroma, tierra sur del Cusco. El virrey conde de Lemos, en carta de ese año, lo recomendó a la reina gobernadora. 8. Andrés Flores de Herrera, bautizado el sábado 21 de diciembre de 1596 por el párroco Laurencio Delgado de León. Su padrino fue Pedro de Bilbao. Vivía en 1620. 9. Francisco Matías de Oliva,
llamado así en memoria de su fallecido hermano Francisco Flores de Oliva. Vivía en 1620, debió de nacer en Quibes. 10. Jacinta Flores de Oliva, inscrita el 25 de abril de 1603 por el doctor Laureano Delgado de León, cura beneficiado de San Sebastián, a la que dijeron haberle echado el agua bautismal en estado de necesidad, el licenciado Luis de Betanzos, presbítero. Fue su padrino Alonso de Carrión. La niña tenía 2 meses de edad. A los dichos deben agregarse 3 niños o niñas que debieron de nacer sin vida o morir párvulos, dado que ninguno llegó a bautizarse. La mortandad infantil, como consta en los libros parroquiales de la época, era algo bastante común. La familia Flores de Oliva no alcanzó notoriedad por medio de sus vástagos. Su descendencia, que la hubo, se perdió en la muchedumbre o se extinguió muy aprisa, hasta el punto de que un siglo después del deceso de Rosa de Santa María, la familia Flores de Oliva se había apagado totalmente en Lima, salvo unos pocos casos clericales y monjiles sometidos al celibato eclesial. Con ello hemos acabado el capítulo 1. Nos veremos cuando narremos el capítulo 2 sobre el nacimiento de Rosa de Santa María, nuestra Santa Rosa de Lima.